Hola con todos, nuestro tema es minimización de autómatas finitos. Los integrantes son Jaime Parra Ganchoso, José Parra Ganchoso y José Leonardo Sabando Valencia. La minimización de autómatas consiste en, como su palabra lo dice, minimizar un autómata, es decir, un autómata grande, hacerlo más pequeño, pero siempre y cuando cumpla con su mismo objetivo. Existen varios métodos para la minimización de autómatas. El método que nosotros vamos a aplicar es minimización por reducción de estados equivalentes. Es aquel que consiste en que el autómata tenga varios estados equivalentes y reducirlos. Es decir, esos estados, si hay varios estados equivalentes, hacerlo uno solo. Aquí tenemos un ejemplo. Para solución de la minimización, lo primero que tenemos que hacer es hacer una tabla donde tenemos los estados y el lenguaje de entrada. Tenemos el estado Q0, que al momento de ingresar el valor 0 se va a ir al estado Q1. Si ingreso 1 se va a ir al estado Q2. En el estado Q1, al ingresar el valor de 0, va a ir al estado Q0. Al ingresar 1 se va a ir al estado Q3. En el estado Q2, al ingresar 0 se va a ir al estado Q4. Al ingresar 1 se va a ir al estado Q5. En el estado Q3, al ingresar 0 se va a ir al estado Q4. Al ingresar 1 se va a ir al estado Q5. En el estado Q4, al ingresar 0 se va al estado Q4. Y al ingresar 1 se va al estado Q5. En el estado Q5 vemos que hay un ciclo, por lo tanto si ingreso 0 o 1 se va a quedar en el mismo estado. Tenemos el estado de aceptación, que es los estados de aceptación, que son Q2, Q3 y Q4, y el estado inicial, que es Q0. Como vemos en esta tabla, el estado Q3, Q2, Q3 y Q4 son equivalentes. Como vemos, estado Q2, Q3 y Q4. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reducir estos estados a uno solo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es reemplazar estos estados Q2 o Q3, lo vamos a reemplazar por una letra. En este caso va a ser la letra X. Entonces es decir que donde encontremos los estados Q2, Q3 o Q4 lo vamos a reemplazar con una X. En este caso va a ser en este Q2, en este Q3 y en estos 4 de aquí. Entonces la tabla quedaría de la siguiente manera. Como vemos, Q2, Q3 y Q4 son reemplazados por el valor X, y Q2, Q3 acá también son reemplazados por el valor X. Entonces ahora vamos a aplicar lo que es la reducción de los estados equivalentes. Entonces, como estos de aquí son iguales, ya deben eliminarse estos dos y dejar uno solo, es decir, hacer un solo estado. Por lo tanto, se eliminan estos dos estados, estos dos, quedando como resultado esta tabla. Entonces, este es el resultado de la minimización de este autómata. En el caso de que hubiera más equivalencia, se repetía el proceso. Es decir, si aquí hubiera sido que este estado Q1 hubiera tenido Q0 y QX y el Q5 tuviera Q0 y QX, se hacía lo mismo. En ese caso se reemplazaría con otra letra, donde encontraríamos el valor de Q1 lo reemplazaríamos con B, y donde encontraríamos el valor de Q5 también reemplazaríamos con B, y realizábamos el mismo paso, es decir, eliminábamos los estados equivalentes. Hay que recordar que primero se identifican los estados que son equivalentes, luego reemplazamos esos estados con una letra o un valor, y por último eliminamos, solo dejamos un estado equivalente y el resto, los otros los eliminamos. Es decir que los tres estados que son iguales se va a hacer uno solo, y como resultado tenemos la resolución del autómata en su minimización. Tenemos la tabla
donde tenemos los 4 estados, donde al ingresar el valor de 0 en Q0 se va a ir al estado Q1 y al ingresar 1 se va a ir al estado X. En Q1 al ingresar el valor de 0 va a ir al estado de Q0 y al ingresar el valor de 1 se va a ir al estado de X. En X al ingresar 0 se va a quedar en el mismo estado del X. Al ingresar 1 va a ir a Q5 y Q5 con cualquier valor que ingrese 0 o 1 se va a quedar en el mismo estado. Y este vendría a ser el autómata ya minimizado. A continuación voy a explicar en JFlag los dos autómatas, el cual consiste en que deben cumplir el mismo objetivo. Aquí tenemos el autómata no minimizado, en el cual vamos a hacer ingreso de valores. En este caso yo tengo valores, tengo una serie de valores y yo le voy a dar a correr. Entonces tengo el resultado de este autómata, tengo el resultado. Ahora vamos a ver si en el autómata minimizado obtiene los mismos resultados. Este es el autómata minimizado. Entonces vamos a hacer lo mismo, son los mismos valores y al momento de yo correr las entradas debe dar los mismos valores. Si comparamos este de aquí con los resultados de acá, deben ser iguales. Como vemos son iguales, entonces cumple el mismo objetivo, es decir que así se minimice el autómata debe cumplir con el mismo objetivo. Simplemente lo que hace es reducir el autómata, es decir, reducir los estados, tener menos estados. Bueno, eso es todo, muchas gracias.